Bienvenidos a una nueva transmisión de 21 Minutos Filosóficos. Soy Ciencia 100, su presentadora, y hoy hablaremos sobre rebelión contra la morfología, herencia y evolución. En el episodio de hoy, para ustedes, tenemos un invitado muy especial y otro invitado sorpresa. Ambos son reconocidos debido a sus grandes contribuciones y descubrimientos en el campo de la ciencia. Pero primero hablaremos un poco acerca de evolución. ¿Qué es la evolución? En la actualidad se conoce como evolución al cambio de características de los organismos a través de las generaciones. Para entender la evolución debemos tener en cuenta las siguientes ideas. Primero, la evolución no solo ocurre en poblaciones. Segundo, la evolución es gradual, es decir, no ocurre de la noche a la mañana. Tercero, no sucede al mismo tiempo en todos los organismos. Y cuarta, la evolución no es lineal. Aunque se cree que tenemos ascendencia en común, todo esto sucede porque las condiciones externas no son iguales y pues esto permite la diversificación de los organismos. Ahora sí, tengo el placer de presentarles a William Bateson, un reconocido biólogo y genetista nacido el 8 de agosto en Inglaterra. Graduado de la Universidad de Cambridge y un hombre reconocido por ser considerado uno de los fundadores de la genética. Él siempre muy crítico con respecto a la herencia. Buenas tardes, mi querida Ciencia 100 y audiencia. Es un placer para mí estar acompañándolos el día de hoy para conmemorar tan importantes hechos ocurridos que marcaron la historia humana. Bienvenido, señor Bateson. Por cierto, felicitaciones, pues como sabemos, hace poco estuvo de cumpleaños. Si gusta, comenzamos con un pequeño salto al pasado de tal manera que logramos conocer un poco sobre sus aportes y, por supuesto, sobre su trayecto como persona involucrada en este complicado tema de la ciencia. Muchas gracias, Ciencia 100. Con el mayor de los gustos, mi querida colega. Como todo inicio de una buena historia, comenzaré hablando un poco sobre quién fue el protagonista, quién soy. Fui catedrático de diferentes campos, como son la zoología, y participante activo en el estudio de la herencia en el jardín botánico. Es importante recordarles que para la época de 1900 surgieron muchas dudas respecto al tema de las variaciones continuas y discontinuas. Me gustaría saber, antes de empezar a hablar, si está relacionada con estos términos. Si no estoy mal, la variación continua es aquella que refleja caracteres que cambian de manera gradual de extremo a extremo. Y por otro lado, la variación discontinua representa caracteres sin grados intermedios. Corríjame, por favor, si me equivoco. Está usted en lo cierto. Este tipo de variaciones fueron el interrogante principal que desencadenó una gran controversia debido a que el conciso y célebre Darwin, en su obra El origen de las especies, afirmaba que la selección natural sucede primordialmente sobre pequeñas variaciones individuales de carácter más o menos continuo. Pero por lo que tengo entendido, no logró demostrarlo y solo fueron suposiciones. Sí, pero sus seguidores no se oponían a la idea que entre ellos incluidos los biometristas, los cuales estudiaban los patrones hereditarios por medio de estudios cuantitativos de una población, simplemente por aspectos genéticos, excluyendo otros posibles factores. Entonces, tanto los biometristas como los seguidores de Darwin nunca tuvieron en cuenta el hecho de que el ambiente podría ser un factor influyente en el cambio de una característica. Tal cual como usted lo indica. De hecho, en mi obra Materials of the Study of Variation me refería a dicha relación y al hecho de que la selección ocurre solo sobre las variaciones discontinuas, ya que eran estas las que se heredaban. Por supuesto, mi obra no fue aceptada en el primer instante, no obstante, fue llamada una herejía. Claro que pasé años buscando pruebas y colaboradores que no solo aceptaran la idea de la discontinuidad, sino también que implementaran pruebas de tal manera que tuviésemos evidencia sólida de la herencia de este tipo de variación. Por lo visto, su trabajo fue exhaustivo y conllevó una larga trayectoria. Es un placer para nuestro canal escuchar su historia y conocer lo complicado que es para un científico ser escuchado, o más que ser escuchado, ser aprobado. Caso que viven todos los investigadores vanguardistas en cualquier época. Totalmente, mi apreciado colega. O como es el caso de Gregor Mendel, quien realizó trabajos que nunca antes se habían estudiado, o al menos que nunca se habían publicado.
Él, al ser pionero de temas de genética y de herencia en tiempos donde no había suficiente audiencia interesada en este tipo de descubrimientos nuevos. Aun cuando Mendel intentó dar a conocer su trabajo, se le hizo casi que imposible llegar a tener la atención que requería. Publicó su obra original en el periódico Proceedings of the Brooklyn Natural History Society, donde usó guisantes como recurso de estudio para demostrar que existían dos factores por cada característica, es decir, uno dominante y otro recesivo. Claro, esto lo determinó después de muchos cruzamientos entre guisantes, con los cuales lograron establecerse las dos primeras leyes de Mendel, la de segregación y la de distribución independiente. Recuerdo con claridad cómo esa obra fue olvidada por aproximadamente 35 años. Afortunadamente, Hugo de Vries, Carl Correns, Eric Kermack tropezaron con el trabajo original de Mendel, el cual les ayudó a esclarecer e interpretar los trabajos sobre hibridación de plantas. Como usted mencionaba, señor Bateson, la época en la que Mendel vivió no recibió el reconocimiento merecido, a diferencia de cuando volvieron a encontrar sus escritos y pudieron usarlos como material de estudio estos tres hombres. Es cierto, decían los historiadores, los tiempos están maduros. Una vez tuve la oportunidad de imprimir los textos de Mendel a mi idioma de origen, este lo leí de camino a Londres, donde iba a dar una charla. Sin dudarlo, incluí la idea en la conferencia. Después de haber incluido esto en su conferencia, ¿cómo se lo tomó la audiencia? Pues no muy bien, ya que mi antiguo amigo Walter Rafael Weldon atacó mis afirmaciones, ya que era un gran influyente de los biometristas. Sin embargo, después de muchas críticas, me decidí a publicar un libro para aclarar mis ideas, titulado Mendel's Principles of Heredity, a Defense. Qué bueno. Y después de publicar este libro, ¿qué reacciones tuvieron sus opositores? Quedaron perplejos al enterarse que mi éxito fue doble. Debido que no solo logré que las teorías de Mendel fuesen escuchadas, sino también expliqué de una manera válida cómo funcionaba la herencia por medio de variaciones discontinuas. ¿Y qué utilidad encontró la gente al conocer sus ideales? Afortunadamente, el hecho de haber logrado ser escuchado trajo consigo la posibilidad de que los agricultores y los criadores comenzaran a comprender estas reglas y empezar a practicarlas. Así mejoraron la eficiencia en los procedimientos de los cruces. ¡Wow! ¡Qué genial! Fue maravilloso hablar con usted el día de hoy, aunque tengo una sorpresa para ustedes. Para mí es un gusto llamar a nuestro invitado sorpresa que nos dejará anonadados por sus increíbles publicaciones. Aló, mucho gusto. Bienvenido a nuestro programa, señor Thomas Morgan. Es un placer para nosotros tenerlo en 21 Minutos Filosóficos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias. También, pues, gracias por invitarme a su programa Ciencia 100. Es un gusto para mí encontrarme aquí. Como bien sabemos, usted es un gran científico con un Nobel de Medicina que se caracterizó por estudiar a fondo las leyes de Mendel y sacar algunas inconsistencias. Sí, así es. Todo empezó cuando comencé a hacer diferentes críticas al trabajo de mi colega Bateson. Ah, sí, pues tengo entendido que ustedes colaboraron en algún momento. Debo comentarte que nuestro amigo y colega Bateson se encuentra en línea en nuestro programa. Hola, estimado Thomas Morgan, qué grata sorpresa encontrarnos en esta transmisión. Oh, querido Bateson, hace mucho tiempo, pues, no sé de ti. Me place poder hablar y debatir contigo acerca de los trabajos que realizamos anteriormente con mucho esfuerzo. Morgan, tengo entendido que en tus trabajos de alguna manera criticaste y completaste los postulados de las leyes de Mendel. Sí, claro, me opuse a las leyes de Mendel en un principio, ya que encontré discrepancias en cuatro aspectos claves. Es cierto que Mendel acertó en algunas cosas con respecto a la herencia. Sin embargo, sus obras fueron basadas en especulaciones y no en hechos. ¿Y de qué manera llegaste a la conclusión de que la teoría de Mendel tenía una naturaleza especulativa? Bueno,
Para explicarte esto, mencionaré los 4 puntos claves. En primer lugar, Mendel tenía validez en los chícharos, pero con respecto a los animales no se tenían los mismos fundamentos, ya que no habían experimentos con la mayoría de ellos. La segunda incoherencia que encontré fue que no explicaba la herencia al sexo. Entonces, yo decía, los caracteres no se heredaban de la misma manera. Y asimismo, el tercer punto clave fueron los conceptos de dominancia y recesivo, que no siempre eran claros al momento de identificar las características. Y por último, no habían pruebas de los factores de dichas leyes, lo que en ese entonces me hizo pensar que eran una construcción hipotética y sin fundamento. Oh, es muy interesante, mi colega Morgan. Así que estas dudas le abrieron paso en el camino a descubrir, confirmar las leyes de Mendel. Tiene usted toda la razón. Me involucré tanto en este tema que años después me convertí en uno de los más firmes partidarios de la teoría mendeliana junto con mi colega Bateson. Claro que recuerdo aquellos tiempos donde los dos realizamos diferentes investigaciones, estas aportaron un granito de arena a la ciencia. Es más, recuerdo que en ese entonces me sorprendieron sus investigaciones en la mosca Drosophila melanogaster. Sí, yo creo que trabajar, como usted lo dice, con las moscas de la fruta, un puente para poder entender los fenómenos de la herencia. Entiendo. Y cambiando un poco de tema, ¿qué pensaba usted, señor Morgan, sobre el preformacionismo? Bueno, como ustedes saben, yo soy embriólogo y era muy sensible a los elementos preformacionistas de la teoría mendeliana, ya que de alguna manera estas nos brindaban respuestas, estas, la verdad, no brindaban las suficientes respuestas a mis preguntas, pues solo tenían un enfoque morfológico. Entonces fue ahí cuando se decidió dar importancia a lo fisiológico, pues tengo entendido que cuando empezó la objeción por las características morfológicas ya no eran percibidas con el mismo valor debido a que se deseaba y de hecho se necesitaba con urgencia una explicación argumentada en cuanto a las partículas hereditarias en sí. Muchos de los investigadores no lograban comprender la idea principal de esta partícula y cómo se desenvolvían estas en el ambiente. Esto generó muchas dudas y confusiones al respecto. Sí, tiene razón. A pesar de que fue una era de confusiones, hubo grandes avances, ya que varios colegas estaban estudiando lo mismo y se llegó a importantes conclusiones. Por ejemplo, Wilhelm Johansen fue quien propuso que los organismos no heredaban lo que se llamaba caracteres, sino componentes genéticos. Esto es demasiado interesante. Me llamó mucho la atención el trabajo de Johansen, pues él también habló sobre la diferencia entre fenotipo y genotipo, donde el primero es lo que el organismo mismo podía mostrar y el segundo es lo que el organismo podía transmitir a la generación siguiente. Sí, de hecho, su aporte y la idea de que los factores de Mendel podrían ser cromosomas me permitió establecer algunas de mis dudas y continuar con mis investigaciones y pues mi colega Bateson continuar con las de él. Así es, Morgan. Aunque cabe resaltar que hubo algunas objeciones con respecto al tema de los cromosomas, ya que no era clara la función de estos. Sin embargo, después de una exhaustiva investigación, encontré grupos de ligamiento en plantas, cosas que ayudan a reforzar la teoría cromosómica. Ustedes dos tienen estudios maravillosos. Estoy segura que nuestro público está encantado con ustedes. Yo creo que a todos nos gustaría saber si en algún momento tuvieron diferencias en cuanto a sus investigaciones. Uy, claro que sí, ciencia 100. Puesto que yo rechacé firmemente la idea de que los factores mendelianos fuesen partes de cromosomas. Entonces, de esta manera rechazo así toda la teoría cromosómica. Sí, de hecho, él no quiso aceptarla y eso que demostré que se podía trazar el mapa cromosómico. Entonces fue en ese momento donde el señor Bateson se queda, por decirlo así, a un lado de Tim Morgan y continúa con las investigaciones, y tú continúas con las investigaciones de la mosca drosófila. Totalmente, así fue.
Sí, de hecho, años después de largas investigaciones, logré identificar algo llamado mutaciones, ya que encontré curiosos resultados de la herencia del color de los ojos en las moscas que podían explicarse con fundamento en la teoría mendeliana. ¿Cuáles fueron sus principales dificultades en sus estudios? Que estas mutaciones no eran normales y se encontraban en parejas de cromosomas accesorios, que son aquellos que sus miembros no son cromosomas estructuralmente iguales. Entiendo. Entonces, ¿los cromosomas accesorios son los mismos cromosomas sexuales? Sí, ciencia 100. Estos estaban asociados a la herencia del sexo, donde un cromosoma era distinto al otro. Para que me entiendan mejor, en la terminología moderna, el cromosoma normal sería el X y el de forma rara, por decirlo así, sería el Y. ¡Qué genial! Esto es muy interesante. Es verdad que gracias a toda la información recopilada de Drosophila sacaste un libro titulado The Mechanics of the Mendelian Heredity. Es verdad. En esta obra con mis colaboradores se explicaron de manera sólida las bases para la teoría mendeliana en su relación con la herencia animal y vegetal. En esta, nosotros desarrollamos la idea de que los factores en la aceptación mendeliana del término eran unidades físicas situadas en posiciones definidas en los cromosomas. Con razón, este libro tuvo tanto éxito, aunque como raro, no faltó quien criticara alguno de los aspectos de la teoría mendeliano-cromosómica. Es como todo, siempre va a haber críticas, aunque eso no nos detuvo. Y procedimos con el estudio de la estructura de los genes, el ordenamiento físico y la organización de los genes en los cromosomas. Y después de tantos aportes y tantos estudios, ¿qué pasó? Se formó una nueva escuela de genetistas con un enfoque principalmente, pues obviamente, de la biología y fuertemente pragmático y experimental, sacando analogías de las ciencias físicas, donde se dieron cuenta del valor de la experimentación y en particular de la importancia de los datos cuantitativos. Oh, sí, claro que reconozco la era del experimentalismo, pues usted triunfó de manera clara cuando se aceptó la teoría cromosómica. Y eso que usted fue fuertemente criticado por haber introducido elementos no naturales como la crianza artificial, las condiciones ambientales controladas y otros semejantes en biología. Yo entiendo sus críticas, pues el fundamento de mis teorías mendeliano-cromosómicas tenían un enfoque cuantitativo y experimental que a pesar de sus críticas logró responder muchas preguntas en cuanto a la herencia. Tengo entendido que su teoría fue la que originó las variaciones, donde también se mostró que en una población existían muchos tipos de variabilidad genética y que todos, por decirlo así, podrían ser materia prima sobre la cual actuaba la selección, donde habían mutaciones, tanto macro como micro, como la de los ojos blancos o las de las alas. Sí, se descubrió que estas mutaciones eran cambios discretos que afectaban a unos pocos caracteres y se reproducían después de que se presentaban. Las mutaciones eran de alguna manera errores en la duplicación de las unidades genéticas. Entonces, este tipo de mutaciones significaban que había más variedad genética de la que se ve, porque pues están, no todas se expresan. Sí, ciencia 100, porque las poblaciones de organismos contienen mucha más variabilidad que la que sugieren sus fenotipos. Esta variabilidad oculta podría actuar como depósito de genes que en algún momento, tal vez más tarde, salgan a la luz cuando se enfrenten a diferentes circunstancias, pues, ambientales. De esta manera, ¿tú explicarías la evolución? Pues para ser sincero, yo no era un genetista estadístico y no me preocupaba tanto por problemas de la evolución de poblaciones. Sin embargo, mis estudios dieron a luz para nuevas investigaciones acerca de la evolución y su asociación con los postulados de Darwin. ¡Wow! Es increíble cómo hoy dimos un salto al pasado y cómo comprendemos de qué manera se realiza la rebelión contra la morfología, ya que ésta perdió peso porque se quedó corta al explicar muchos mecanismos de la herencia.
Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos al programa de hoy. Gracias a 21 Minutos Filosóficos por la invitación. Y también pues gracias por escucharme y por querer aprender un poquito más de la ciencia. Fue un placer conocerlos. Soy Ciencia 100 y este fue un capítulo nuevo de 21 Minutos Filosóficos. Hasta la próxima.